Bienvenidos queridos amigos a su programa Con la Biblia en sus oídos. Lecturas y reflexiones diarias de la Palabra de Dios. Hoy, Cantares 2. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores de la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides se ciernen dando olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido del escarpado paraje, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre los lirios, hasta que apunte el día y huya las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo y como el cervatillo sobre los montes de Peter. El capítulo 2 empieza: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Qué es la rosa de Sarón? Hablemos un poquitito de esa hermosa flor. Primeramente, ha habido una confusión y muchas personas creen que la rosa de Sarón efectivamente es una rosa, pero esa flor no es una rosa. Cuando se habla de la rosa de Sarón, la palabra hebrea es Hapatzeret, y Hapatzeret es una flor que pertenece al sector de Sarón, que está en Israel. Esa palabra Hapatzeret viene de otra palabra hebrea que significa bulbo. Y tiene mucha razón esta palabra con la realidad y la identidad de esta flor. También esta flor para nosotros los cristianos la hemos asimilado o la hemos asociado a Jesús como la rosa de Sarón. ¿Y por qué? Vamos a hablar un poquito de esta flor. Esta flor nace solamente entre los meses de julio, agosto y principios de septiembre, que es el verano en ese tiempo en el sector de Sarón. El sector de Sarón es un sector arenoso, no es un sector como el que a lo mejor tenemos nosotros, donde hay tierra firme. Es un sector donde es playa, donde es costa. Incluso la palabra Sarón tiene relación con eso. También mencionarles que la única flor que florece en esas épocas, julio, agosto y parte de septiembre, es esta rosa de Sarón. Todas las otras flores florecen, pero cuando hay menos temperatura, o sea, antes de julio. Es interesante pensar de que esta es la única flor que en medio de la arena, con
el tremendo sol y calor que hay en esos meses se mantiene viva. Ella florece cuando se oculta el sol en ese tiempo hasta las 7, 8 de la mañana, cuando nuevamente empieza el sol. El bulbo de esta flor permite que puedan salir 2 o 3 flores hacia el exterior. Ese bulbo durante los meses de otoño acumula mucha agua y por eso le permite poder estar floreciente en verano y viva. A pesar del sol, a pesar de la arena, a pesar de las inclemencias del tiempo, se mantiene floreciente en el momento más duro del año. Es por eso que seguramente los cristianos hicieron esta asimilación a Jesús, porque Jesús se mantuvo firme por nosotros, por ti y por mí, en los momentos más difíciles de su vida, en los momentos cuando las densas sombras del pecado, las tinieblas del mal reinaron en este mundo. Él se mantuvo floreciente. A pesar de que Él recibió la ignominia más vil, en donde Él fue ridiculizado, azotado, herido, vilipendiado por los malos, por el mismo enemigo, Él se mantuvo firme a su propósito de poder morir por ti y por mí, para que podamos tener vida eterna. Él, Jesús, es la verdadera flor que se ha mantenido firme e intacta, inmutable, a pesar de las inclemencias del tiempo, de la historia, y a pesar de las dificultades que hay, Él se mantiene firme, incluso al punto de estar en un fundamento tan movedizo como son las arenas. Por eso, querido amigo, ¿qué mejor es que asociarse a Jesús? Asociarse a Él, la única verdad, el camino y la vida, que nos puede dar la vida eterna, que nos puede dar paz en medio de este mundo tan árido, con falta de amor y con falta de fe, con falta de esperanza. Lo único que necesitamos es acercarnos a Él, unirnos a Él, para que Él nos dé de su paz y de su vida en abundancia. Y también podemos hacer una pequeña reflexión con respecto al amor que nosotros podemos tener como esposos, que debe ser como la rosa de Sarón, que pueda mantenerse fiel y firme a pesar de las inclemencias que azotan al matrimonio. Hay muchas cosas que pueden azotar al matrimonio y que pueden dañarlo y que pueden tender a destruirlo. Solo Dios, así como mantuvo a Jesús en medio de las tinieblas, en medio de las tribulaciones, puede mantener nuestro matrimonio si estás casado. Y si no lo estás, también te puede mantener firme y fuerte. Que Dios te bendiga y te permita cada día estar junto a Jesús para recibir esa firmeza. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amistades. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo para que así puedas recibir más publicaciones. Y ahora daremos lectura a la lección diaria de la Biblia titulada La misión de Dios, mi misión. En esta semana hablaremos de la misión en favor del prójimo. El versículo para memorizar, Lucas 10:27. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Viernes 17 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee el enjuay, el deseado de todas las gentes, el buen samaritano. Hay muchas personas hambrientas, necesitadas y maltratadas en nuestro mundo actual. Tú puedes hacer tu aporte, aunque parezca pequeño. No vamos a resolver todos los problemas del mundo antes de que Jesús vuelva,
No hemos sido llamados a eso, pero hasta ese entonces nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a algún conocido que no tenga suficiente comida, o a un miembro de la iglesia que se enfrenta a una injusticia, incluso a la intolerancia, lo que continúa siendo un problema real en nuestro mundo actual. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos: palabras amables, hechos generosos, de tierna consideración por los pobres necesitados, los afligidos. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se vista al desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero para que se ocupe su lugar en la casa y en el corazón, los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando reúna mis joyas. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si se lo hubiera hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. Ellen White, Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 24. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo podemos asegurarnos de entender de que el mandamiento de amar a Dios y a los demás no es salvación por obras? Cuando consideramos quién es Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz, ¿por qué es un error tan grande la idea de que podemos hacer algo para ganar o merecer la salvación? ¿Cómo podemos aprender a distinguir entre trabajar por la salvación, lo cual es un error fatal, y revelar en nuestra vida la salvación que ya tenemos en Jesús? 2. ¿Cómo podemos aprender a reconocer algunos de los prejuicios inherentes que podemos tener hacia los que son diferentes de nosotros? 3. Además de los pasajes que analizamos en la lección de esta semana, ¿qué otro respaldo bíblico encuentras para la necesidad de mostrar bondad hacia los demás, no importa quiénes sean? En este momento daremos lectura al capítulo 54 del libro Deseado de todas las gentes, El buen samaritano. Este capítulo está basado en Lucas 10, 25 al 37. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en bondad genuina. Mientras Cristo estaba enseñando a la gente, he aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Con expectante atención, la muchedumbre congregada esperó la respuesta. Los sacerdotes y rabinos habían pensado enredar a Cristo induciéndole al doctor de la ley a dirigirle esta pregunta, pero el Salvador no entró en controversia. Exigió la respuesta al mismo interrogador. ¿Qué está escrito en la ley?, dijo él. ¿Cómo lees? Los judíos seguían acusando a Jesús de tratar con liviandad la ley dada desde el Sinaí, pero él encauzó el problema de la salvación hacia la observancia de los mandamientos de Dios. El doctor de la ley dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma
y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El doctor de la ley no estaba satisfecho con la opinión y las obras de los fariseos. Había estado estudiando las Escrituras con el deseo de conocer su significado real. Tenía vital interés en el asunto y había preguntado con sinceridad: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? En su respuesta tocante a los requisitos de la ley, pasó por alto el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales. No les atribuyó ningún valor, sino que presentó los dos grandes principios de los cuales dependen la ley y los profetas. Esta respuesta, al ser elogiada por Cristo, colocó al Salvador en un terreno ventajoso frente a los rabinos. No podían condenarle por haber sancionado lo declarado por un expositor de la ley. Haz esto y vivirás, dijo Jesús. Presentó la ley como una unidad divina, enseñando así que es imposible guardarla un precepto y quebrantar otro, porque el mismo principio corre por todos ellos. El destino del hombre será determinado por su obediencia a toda la ley. El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en la vida. El legalista se reconoció transgresor de la ley. Bajo las palabras escrutadoras de Cristo, se vio culpable. No practicaba la justicia de la ley que pretendía conocer. No había manifestado amor hacia su prójimo. Necesitaba arrepentirse, pero en vez de hacerlo, trató de justificarse. En lugar de reconocer la verdad, trató de mostrar cuán difícil es la observancia de los mandamientos. Así esperaba mantener a raya la convicción de su culpabilidad y vindicarse ante el pueblo. Las palabras del Salvador habían demostrado que su pregunta era innecesaria, puesto que él mismo había podido contestarla. Con todo, hizo otra diciendo: ¿quién es mi prójimo? Esta cuestión provocaba entre los judíos interminables disputas. No tenían dudas en cuanto a los paganos y a los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos, pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre la gente de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A quién debían considerar como prójimo el sacerdote, el rabino, el anciano? Se pasaban la vida en un sinfín de ceremonias para purificarse. Enseñaban que el trato con la multitud ignorante y descuidada causaba una contaminación cuya supresión requería tedioso esfuerzo. ¿Debían considerar a los inmundos como prójimos? De nuevo Jesús rehusó ser arrastrado a una controversia. No denunció el fanatismo de aquellos que le estaban vigilando para condenarle, pero relatando una sencilla historia, expuso a sus oyentes un cuadro tal del superabundante amor celestial que tocó todos los corazones y arrancó del doctor de la ley una confesión de la verdad. El modo de disipar las tinieblas consiste en dar entrada a la luz. La mejor manera de tratar con el error consiste en presentar la verdad. Es la revelación del amor de Dios lo que pone de manifiesto la deformidad y el pecado de la egolatría. Un hombre, dijo Jesús, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel campo y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Esta no era una escena imaginaria, sino un suceso reciente conocido exactamente como fue presentado.
El sacerdote y el levita que habían pasado de un lado estaban en la multitud que escuchaban las palabras de Cristo. Al ir de Jerusalén a Jericó, el viajero tenía que pasar por una región de desierto de Judea. El camino atravesaba una hondonada, despoblada y peñascosa que estaba infectada de ladrones y era a menudo teatro de violencias. Era allí donde el viajero fue atacado, despojado de todo lo que tenía de valor, herido y magullado, y dejado medio muerto junto al camino. Mientras yacía en esta condición, vino el sacerdote por ese camino, pero dirigió tan solo una mirada de soslayo al herido. Luego apareció el levita, curioso y por saber lo que había acontecido, se detuvo y miró al doliente. Estaba convencido de que debía hacer algo, pero no era un deber agradable. Deseaba no haber venido por ese camino, para no haber necesitado ver al herido. Se persuadió de que el caso no le concernía. Estos dos hombres pertenecían al oficio sagrado y profesaban exponer las Escrituras. Pertenecían a la clase especialmente elegida para representar a Dios ante el pueblo. Se debían compadecer de los ignorantes y extraviados, a fin de guiar a los hombres al conocimiento del gran amor de Dios hacia la humanidad. La obra que estaban llamados a hacer era la misma que Jesús había descrito como suya, cuando dijo: «El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados». Los ángeles del cielo miran la angustia de la familia de Dios en la tierra y están dispuestos a cooperar con los hombres para librar la opresión y el sufrimiento. En su providencia, Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino en el cual yacía el herido doliente, a fin de que pudieran ver que necesitaba misericordia y ayuda. Todo el cielo observaba para ver si el corazón de esos hombres serían movidos por la piedad hacia el infortunio humano. El Salvador era el que había instruido a los hebreos en el desierto. Desde la columna de nube y de fuego había enseñado una lección muy diferente de la que el pueblo estaba recibiendo ahora de los sacerdotes y maestros. Las provisiones misericordiosas de la ley se extendían aún a los animales inferiores, que no pueden expresar con palabras sus necesidades y sufrimientos. Por medio de Moisés se habían dado instrucciones a los hijos de Israel al respecto. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo. Pero mediante el hombre herido por los ladrones, Jesús presentó el caso de un hermano que sufría. ¿Cuánto más debieran haberse conmovido de piedad hacia el que hacía una bestia de carga? Por medio de Moisés se le había advertido que el Señor su Dios era Dios grande, poderoso y terrible, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero. Por lo cual él ordenó: amaréis pues al extranjero, ámalo como a ti mismo. Job había dicho: el extranjero no tenía fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Y cuando dos ángeles en forma de hombres fueron a Sodoma, Lot, inclinándose con su rostro a tierra, dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Con todas estas lecciones, el sacerdote y el levita estaban familiarizados, pero no los ponían en práctica.
educados en la escuela del fanatismo nacional, habían llegado a ser egoístas, de ideas estrechas, exclusivistas. Cuando miraron al hombre herido, no podían afirmar si pertenecía a su nación o no. Pensaron que podía ser uno de los samaritanos y se alejaron. El doctor de la ley no vio en la conducta de ellos tal como Cristo la había descrito, nada contrario a lo que se le había enseñado concerniente a los requisitos de la ley. Pero luego se le presentó una nueva escena. Un samaritano de viaje vino a donde estaba el doliente y al verlo se compadeció de él. No preguntó si el extranjero era judío o gentil. Si fuera judío, bien sabía el samaritano que de haber sido los casos de ambos a la inversa, el hombre le habría escupido en la cara y pasado de largo con desprecio. Pero no vaciló por eso. No consideró que él mismo se exponía a la violencia al detenerse en ese lugar. Le bastaba el hecho de que había delante de él un ser humano víctima de la necesidad y el sufrimiento. Se quitó sus propias vestiduras para cubrirlo. Usó para curar y refrescar al hombre herido la provisión de aceite y de vino que llevaba para el viaje. Lo alzó sobre su propia bestia y lo condujo lentamente a paso uniforme, de modo que el extraño no fuera sacudido y sus dolores no aumentaran. Lo llevó a un mesón y lo cuidó durante la noche, vigilándolo con ternura. Por la mañana, cuando el enfermo había mejorado, el samaritano se propuso seguir su camino, pero antes de hacerlo, lo encomendó al huésped, pagó los gastos y dejó un depósito en su favor, y no contento aún con esto, hizo provisión para cualquier necesidad adicional, diciéndole al mesonero: cuídamelo, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Después de terminar la historia, Jesús fijó sus ojos en el doctor de la ley, con una mirada que parecía leer su alma, y dijo: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El doctor de la ley no quiso tomar ni aun ahora el nombre del samaritano en sus labios y contestó: el que usó con él de misericordia. Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Así la pregunta: ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese, pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada, dejó su gloria para venir a redimirnos, nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso, sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros y sus propias expensas. Murió para redimirnos, señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores: esto os mando, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. La pregunta del doctor de la ley a Jesús había sido: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y Jesús, reconociendo el amor a Dios y al hombre como la esencia de la justicia, le había dicho: haz esto y vivirás.
El samaritano había obedecido los dictados de un corazón bondadoso y amante, y con esto había dado pruebas de ser observador de la ley. Cristo le ordenó al doctor de la ley: ve y haz tú lo mismo. Se espera que los hijos de Dios hagan y no meramente digan. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. La lección no se necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. El egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podrían hacer fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo. A menos que practiquemos el sacrificio personal por bien de otros en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Cristo unió sus intereses con los de la humanidad y nos pide que nos identifiquemos con Él para salvación de la humanidad. De gracia recibisteis, dice Él, dad de gracia. El pecado es el mayor de todos los males y debemos apiadarnos del pecador y ayudarle. Son muchos los que yerran y sienten su vergüenza y desatino. Tienen hambre de palabras de aliento, miran sus equivocaciones y errores hasta que casi son arrojados a la desesperación. No debemos descuidar estas almas. Si somos cristianos, no pasaremos de un lado manteniéndonos tan lejos como nos sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Cuando veamos un ser humano en angustia, sea por la aflicción o por el pecado, nunca diremos: eso no me incumbe. Vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre. Por la fe y la oración, hacer retroceder el poder del enemigo. Hablad palabras de fe y de valor que serán como bálsamo sanador para el golpeado y herido. Muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida, cuando una palabra de bondadoso estímulo los hubiera fortalecido para vencer. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley, el principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Y cualquiera que deja de manifestar ese amor viola la ley que profesa referenciar. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros.